Buena parte de los líderes mundiales participan esta semana en la Asamblea General de la ONU. 70 años, 70 aniversario de la ONU, que hace 7 décadas sustituyó a la Sociedad de las Naciones porque había sido incapaz de parar o de poder detener la Primera Guerra Mundial. Ahora, en este 70 aniversario, por supuesto, una fecha especial. El tema ha estado centrado en Siria, en los esfuerzos por detener el conflicto sirio, por encontrar maneras de solucionarlo. Una reunión incluso hoy entre el presidente Barack Obama y de Rusia, Vladimir Putin, para tratar de hablar sobre el asunto, pero no está muy claro ni se vislumbra cómo van a jalar juntos, cuál puede ser una solución para el conflicto en Medio Oriente. Vamos a hablar de esto en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden discutir siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y venimos aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy. La Asamblea General de la ONU tiene un significado especial este año que se cumplen 70 años de su nacimiento en sustitución de la Sociedad de las Naciones, que fue absolutamente impotente para detener la Primera Guerra Mundial. El debate en el máximo foro mundial lo abrió hoy su secretario general Ban Ki-moon, que puso en el centro de su discurso la guerra en Siria y censuró la falta de compasión básica de Europa con los refugiados que huyen de la violencia hacia su territorio. Pero el mayor cuestionamiento hasta ahora fue del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien señaló que el trabajo de la ONU es incompleto 70 años después de su fundación y alertó de los riesgos de que los países que integran el organismo no puedan trabajar juntos en crisis como la guerra en Siria. Durante su intervención, Obama calificó de tirano al presidente sirio Bashar al-Assad. Ahora la mayor expectativa es la intervención del mandatario ruso Vladimir Putin, quien en este marco se reunirá con Obama para buscar una salida política a la guerra en Siria y a la crisis humanitaria de los refugiados. ¿Qué relevancia tiene la ONU para detener este y otros conflictos? ¿Puede asegurar la paz en el mundo 70 años después de su creación? ¿Pueden las potencias trabajar juntas contra la guerra? Posiciones. Número 1. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió en la ONU de los riesgos de no poder trabajar juntos para resolver los problemas del mundo. Afirmó que la labor de la ONU aún es incompleta 7 décadas después de su fundación y advirtió que las corrientes peligrosas ponen en riesgo a la sociedad de regresar a un mundo más oscuro y desordenado. Obama dijo, Estados Unidos está dispuesto a trabajar con cualquier nación, incluida Rusia e Irán, para resolver el conflicto en Siria. Número 2. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, instó a Europa a hacer más en la crisis humanitaria de los refugiados y advirtió que en el siglo XXI no deberíamos estar construyendo vallas y muros, como hoy sucede en fronteras de países europeos, sino combatiendo la discriminación y ocupándose de las causas del fenómeno migratorio, como la guerra y las persecuciones religiosas. El sufrimiento llega a nuevas alturas. Hay 100 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria inmediata y 60 millones de personas que se han visto obligadas a dejar sus viviendas o países. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Vamos a hablar justo de la Asamblea General de la ONU, 70 aniversario, y el tema centrado en el conflicto de Oriente Próximo, Siria, la guerra en Siria, Irak, y las consecuencias, los efectos que está teniendo de la crisis migratoria tan brutal, inédita, la crisis humanitaria, que se ha convertido en una crisis humanitaria en Europa. Y me da mucho gusto que esté con nosotros Susana Chacón, de la Facultad de Estudios Globales de la Anáhuac, y además amplia historia dentro del campo internacionalista. Fausto. Hola, ¿cómo estás, Pepe? Internacionalista, Susana, también, larga historia. Estábamos viendo las últimas noticias antes de comenzar, viendo cuáles habían sido las declaraciones después del encuentro que habían tenido Obama y Putin, y se quedaron un poco con, digamos, los ojos abiertos diciendo, ¿y qué es lo que realmente está pasando ahí? Porque hay declaraciones públicas de querer trabajar juntos por encontrar una solución a la crisis siria. En eso se ha dedicado buena parte de los discursos. Susana, ¿con qué impresión te quedas tú de este primer
de esta primera intervención en la Asamblea General de la ONU? Bueno, antes que nada creo que tenemos que considerar que esta asamblea y que estas primeras intervenciones se dan en un momento que es realmente histórico, porque son muchos los elementos que están sobre la mesa y de muy alta importancia todos y cada uno de ellos. O sea, por supuesto el tema de Siria es gravísimo en términos de refugiados, pero es todo lo que implica el mundo árabe, todo lo que implica el peso de los musulmanes, que eso es un tema que es muy interesante porque no es nada más la cuestión política, sino también la cuestión religiosa, y el tema de la geopolítica y de la geoestrategia de la región, y lo que no quieren dejar de lado ni Putin por un lado, ni Obama por el otro. Así como está el tema de Siria, está el tema del resurgimiento de Irán como un actor más en el mercado petrolero internacional, que lo tenían congelado completamente. Fuera del mercado, totalmente fuera del mercado, y una vez que se establece la posibilidad de un acuerdo y que cada vez está más cercano a la concreción del mismo, bueno, pues evidentemente el rol de Irán dentro de la zona, incluido cuál vaya a ser la solución para Siria, pues evidentemente tiene que ver en este momento de la Asamblea de Naciones Unidas. Ahora vamos a aterrizarlo si quieren los actores. El primero, hay críticas fuertes a la ONU diciendo, después de 70 años, y eso lo dijo Obama, es incompleta e incapaz de parar un conflicto como el de Siria. Recordó, y tenemos que recordar incluso cuando sustituye a la Sociedad de las Naciones, que fue impotente para parar la Primera Guerra Mundial. Y luego el segundo actor es Putin, quizá el más esperado, saber qué está pensando, qué está haciendo, y en buena medida porque refleja quizá parte del fracaso de la política de Obama, al menos en Siria, donde hoy le llamó tirano al Assad, pero ahí sigue. Claro. No sé si realmente controle todo el país y que ahí haya un gobierno, pero el caso es que al-Assad sigue en el poder en Siria. ¿Cómo ves tú? Bueno, la primera parte que tú mencionas, Pepe, es interesante porque después de 70 años el mundo es totalmente distinto, empezando porque ya no es de alguna forma unipolar, ¿no? Es decir, hay multipolaridad, ¿no?, en el mundo. Lo ha demostrado muy bien. Y hablando de estas sesiones, me parece que el presidente Obama es como el anfitrión, ¿no? Da la impresión de que él está contento, se siente... ¿En su casa? Sí, ¿no? En su casa. Ban Ki-moon, pues bueno, sabemos que es el anfitrión, pero realmente no aparece mucho. Sin embargo, el que se lleva el papel es el Barack Obama, porque en realidad después de noviembre del año pasado regresó a las canchas internacionales con mucha fuerza, con mucho poder, ¿no? Está el tema de Cuba, está el tema de el pacto ecológico con China, el tema de relaciones comerciales con la India, y ahora está con el tema de Siria. Bueno, que incluso hasta la crisis de refugiados es de los que ha ofrecido... ¿no? 100,000, nada más. Una cuota. 100,000, ¿no? Que tendremos que tomar como ejemplo aquí en México, por decir algo, ¿no? Pero bueno, regresando al tema interesante, es que ellos de alguna forma Obama es el anfitrión, y además entre hoy y mañana se dan dos encuentros muy importantes, ¿no? Es decir, hoy ya se dio el encuentro con Putin y mañana con Raúl Castro, ¿no? Sí, esto hace un año quizás no nos hubiéramos imaginado, o hace un par de años, que iba a suceder. En el caso del presidente ruso, bueno, desde hace 2 años está un poco como que en la congeladora con las represalias económicas que impuso Estados Unidos en la Unión Europea, y que precisamente hoy el presidente ruso dijo, a ver, estos castigos como que no me gustan, ¿no? Necesito que me los quiten, pero de alguna forma para sentarnos a negociar. Yo creo que hay elementos para ir analizando con calma y que de alguna forma se podrían transformar en elementos dentro del tablero de ajedrez geopolítico para poder ir pues convenciendo a Obama, ¿no?, de la necesidad de ir juntos con el tema del Estado Islámico. El gran problema de Bashar al-Assad es que es como los palitos chinos que está hasta abajo, ¿no? Y si lo quieren quitar, se viene todo abajo, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. ¿Qué hacer con el presidente sirio? Ahora, además, sí está en el centro, digamos, de la reformulación o de la recuperación o cambio de alianzas estratégicas en Medio Oriente, Susana, porque está siendo el punto disruptivo entre Obama y Putin. Uno dice la solución pasa por, al menos a la larga, cambiarlo, y el otro dice, quizá lo que tú estarías diciendo, no, es el palito negro, no podemos tocarlo. Pero, se nos cae todo. Es la diferencia. Pero curiosamente es el aliado, ¿no? Es el aliado de los rusos. Sí, por supuesto. Pero sí, yo creo que aquí la gran diferencia también son los momentos tanto de Putin como de Obama. A Obama realmente le queda este año
para hacer todo lo que tiene que hacer. Y en cambio Putin está en una nueva administración en donde tiene tiempos más largos. Se puede dar todavía el espacio para algunos errores, Obama ya no. O sea, lo que no haga ahorita, ya no lo hizo, se acabó. A partir de mediados del año que entra, olvídense de la Asamblea de Naciones Unidas, porque podrá ser la despedida de Obama, pero esta es realmente el momento en donde va a delinear su legado muchísimo más a profundidad, que como bien acaba de mencionar Fausto, desde el año pasado para acá, rescata la arena internacional y lo ponen en un escenario en donde el gran jugador es Obama. Entonces, sin duda hay muchos desencuentros con Putin, pero él va a buscar que los aliados, tanto europeos como los mismos árabes, por supuesto incluyendo, empezando, sí, Irán por un lado, pero también Israel, que jueguen en un escenario muy diferente a favor de los intereses de Occidente dentro del mundo árabe y por supuesto particularmente en el caso sirio, ¿no? ¿Y crees que eso le dé resultado a Obama? Pues como bien Susana, yo creo que son los últimos son los últimos meses, ¿no? Ya de su gobierno prácticamente y va a echar toda la carne al asador. Yo creo que está en esa línea, no va a ser tan fácil, ¿no? O sea, yo creo que los intereses también que tiene el presidente ruso con Siria, pues es parte de su activo, porque el hecho de que lo hayan arrinconado, ¿no? en el escaparate global, lo hayan eliminado del G7 más uno, ¿no? Eso es un golpe para el ego del presidente ruso durísimo. Y entonces se está aprovechando esta oportunidad de regresar a las canchas, pero lógicamente tiene ciertas limitaciones de libertad o grados de libertad para hacerlo. ¿Por qué? Porque el tema de Ucrania está todavía activo, no está muerto, el tema está vivo. Hay canchas como Donetsk o Lugansk, que son territorios donde Estados Unidos y Rusia están combatiéndolo. Aun cuando no tengan las banderas de los dos países, sí tienen ahí persuasión, sí tienen equipo, sí tienen elementos logísticos, sí tienen asesoría. Ahí están en el campo de batalla, Rusia contra Estados Unidos en esa región de Ucrania. Entonces, mientras está activo este problema, no va a ser fácil, evidentemente, para el presidente de Estados Unidos. ¿No? Si sigo lo que se ha puesto en la mesa, no dejamos de ver pues un mundo bastante unipolar, Estados Unidos incluso por encima de instituciones. Tú decías, Ban Ki-moon ni pinta, pero no solamente Ban Ki-moon, porque además de la ONU está Europa, y Europa, el propio Ban Ki-moon sale y le dice, oye, necesitamos que hagan más por el conflicto de los refugiados, y además que no discriminen, que no levanten muros. O sea, a los propios europeos, si bien pueden ser aliados, hoy por hoy también les están dando y señalando, pues, digamos... Una especie de línea, ¿no? Sí, claro, contradicciones duras. Ahora, yo me voy todavía a otro actor del cual no hemos hablado y que fue muy importante toda la semana pasada, que es el Papa. O sea, el Papa también en Naciones Unidas dejó el viernes un mensaje muy claro como parte de la apertura de esta asamblea, en donde los grandes temas, que sí, por supuesto, es el de cambio climático, por supuesto es el de los refugiados vinculado con el tema de migraciones y todo lo que es el manejo político del factor social y humano, lo puso una vez más sobre la mesa. Pero esto lo menciono desde la perspectiva donde se tiene como un aliado por parte de Obama. Así como el juego estaba entre Putin y Obama, en este momento entra un actor adicional, que es el Papa, jugando en el cambio climático, jugando en Cuba, jugando en los refugiados y con un vínculo muy claro con Barack Obama, ¿no? ¿Coincidirías con eso? Por supuesto. Hay una alianza importante del poder de la Iglesia, el poder espiritual, sí, el liderazgo político que ha alcanzado el Papa junto con el de Estados Unidos. Claro. Porque fuera de ellos tampoco veo líderes. Son dos personajes con rasgos globales. Fuera de ellos no los veo, ¿no? ¿Quién más? El Papa es la más... Abierta. Eso, ¿no? Sí, abierta en los últimos 35 años de la Iglesia Católica, que de alguna forma está dando un paso inclusive adelante, metiéndose en temas políticos muy, muy problemáticos, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Ecuador, como es el caso de Cuba. Bueno, y en agendas muy, muy, muy profundas, ¿no? Que estaban anquilosadas, ¿no? Y que de alguna forma, pues es un papa muy, muy, yo diría que es, antes que mediático, despierta mucha simpatía hacia los políticos, ¿no? Eso es algo, se sabe meter en las redes sociales, ¿no? Los temas de los jóvenes que manejan entre 16, 28, 25 años, ¿no? El Papa está ahí presente para entender cuál es la concepción, se da cuenta que la capa demográfica de la Iglesia Católica ha bajado, ha disminuido, necesita, ¿no? Abrirse y eso como que se atraviesa en el camino del presidente Obama.
y ha dado como resultado una especie de dueto, ¿no? Muy atractivo, ¿no? Globalizado. Un dato importante y respeto. Teníamos más o menos ya un mapa de algunos de los principales actores que están interviniendo en los conflictos de Medio Oriente y en el caso europeo. El tándem, digamos, Papa Barack Obama, que se ha destacado o cuyos liderazgos se han destacado en este fin de semana. ¿Cuál crees que vaya a ser el próximo movimiento, sobre todo de cara a Rusia? ¿Podrán pactar la salida de Al-Assad? Pues mira, lo que ha sucedido en las últimas horas me llama mucho la atención. El tema del presidente francés, un día antes de viajar a Nueva York, ataca al Estado Islámico en Siria. Unas horas antes, Irak anuncia que apoya en términos logísticos a Irán y Estados Unidos con el tema de Siria también, y que es aliado también y recibe el apoyo de Rusia. Es decir, como que se está modificando, se está moviendo la coalición, lo cual me parece que es una buena noticia, y habrá que esperar cuál va a ser como que el punto final, ¿no? de ese valor que pueda llegar a tener la coalición. Me parece que esta reunión que tuvo Obama hoy en la tarde, ¿no? con el presidente ruso, que duró 1 hora y media, pues me imagino que se dijeron de varias formas, se dirigieron de varias maneras, no sé qué tanto se han dicho. 1 hora y media, decían que podría haber durado el encuentro. Pero yo creo que al presidente ruso también le urge salir de la oscuridad, le urge regresar a la arena internacional, y este periodo, ¿no? de casi 2 años que ha estado marginado, como que se siente muy molesto, ¿no? Ahora, el enemigo común, tanto de rusos como de Obama, pueden ser los yihadistas. Contra ellos sí estarían dispuestos los dos a ir. Pues mira, yo creo que el enemigo común son los extremistas, que si son yihadistas puede ser una de las partes, pero no son los únicos. Y esa es una de las razones por las cuales están tan preocupados, a pesar de hablar de 100,000 refugiados, por ejemplo, de Siria, de quiénes son realmente los que están entrando como parte de esos 100,000 refugiados y cómo los van a controlar y de cuál es el origen de cada uno de estos, ¿no? Y yo no me preocuparía tanto por hablar de enemigos comunes, porque no, yo creo que cada uno tiene intereses particulares muy concretos que son totalmente distintos. Esa está siendo la lógica, no enemigos, sino más bien cómo armar una coalición moviendo en la lógica intereses. de sus intereses, independientemente, bueno, evidentemente tiene que considerar los enemigos, pero no es el punto de partida. O sea, aquí el punto de partida son los intereses en la región, que es una región estratégica, y además es una región estratégicamente importante en términos energéticos. Aquí estamos hablando de refugiados, estamos hablando de movilizaciones, estamos hablando de Irán, estamos hablando de Siria, pero sobre todo es el mundo árabe con los recursos energéticos. Recordemos que simplemente Irán, con los yacimientos que tiene, es muchísimo más importante que el de América del Norte juntos, o sea, México, Estados Unidos, Canadá. Entonces, ahí tiene que tener muy claros cuáles son los intereses para que no se vaya al mundo ruso y para que no se vaya hacia los intereses de Putin. Entonces, yo no pensaría en los enemigos, como lo mencionas, sino realmente cuáles son los intereses de cada uno de estos y cómo le van a hacer para alcanzarlos con alianzas y con actores de la región que se suben a esos intereses, ¿no? En un mundo, Susana, seguramente consideras, donde hoy Estados Unidos, a diferencia de cuando llegó Obama, tiene mucho menos enemigos o tiene más amigos en el mundo, claro, con la posibilidad de hacerlo que cuando comenzó. Y en ese mismo contexto, quien habló también hoy, Fausto, fue el presidente Peña Nieto. Se aventó un discurso sobre el populismo parecido al que profirió durante su informe de gobierno, hablando de los riesgos, los peligros de los populistas, tanto de izquierda como de derecha. Y no sé si en esta crisis global de refugiados y los severos cuestionamientos que está habiendo, por ejemplo, a los europeos, ¿no? levantando muros, los húngaros, el tratamiento, la discriminación, ha perdido una oportunidad de oro para subirse y colocar el tema, pues, de nuestros migrantes en un lugar, digamos, estelar o central de la discusión. Por supuesto, ¿no? O sea, yo creo que la tribuna de Naciones Unidas evidentemente es una vitrina al mundo y es el momento para de verdad llevar un tema con mucho contenido estratégico, con mucho interés por parte de México. Y hablar del populismo ahí, pues ya no viene al caso, ¿no? Esos temas de alguna forma se podrán estar hablando ahorita en Colombia con el tema de Venezuela, ¿no? El problema del conflicto que tienen ellos, pero llevar un aspecto doméstico muy
a una tribuna internacional que es la salida, la proyección hacia el mundo, pues es desperdiciar el tiempo, desperdiciar el momento, desperdiciar la oportunidad para que verdaderamente México lleve, ¿no?, como su quinto eje toral, que es pues la solidaridad con el mundo, ¿no?, la apertura hacia el mundo, el rol que debe de jugar México como papel en el mundo. Se perdió. Bueno, es que ¿Cuál el rol, si juzgáramos por los últimos acontecimientos, no me queda claro. Está el asunto de la defensa de los mexicanos en Egipto, del ataque sufrido. Está hoy el discurso sobre los populistas. Pero tenemos problemas gravísimos como incluso la arremetida de Donald Trump y el lugar que está ocupando México en la campaña norteamericana. ¿Dónde estamos, Susana? Mira, yo creo que aquí son tres discursos paralelos que son realmente de llamar la atención. O sea, por un lado está el subsecretario Miguel Ruiz Cabañas hablando de puntos fundamentales de lo que debería de ser la estrategia de política exterior. Por otro lado está el presidente que va con este discurso que ya mencionaron y que evidentemente es una oportunidad perdida. Y por otro lado está lo que es el año electoral en América del Norte. Entonces son tres elementos de política exterior que no se están viendo desde una lógica estratégica y que evidentemente no se trata de pegarle a Trump ni de contestarle abiertamente, porque también sería oportunidades desperdiciadas completamente. Sí. Pero sí hay que pensarlo en una lógica de cómo vamos a aprovechar las ventajas de los mexicanos en Estados Unidos dentro del año electoral. O sea, eso es algo que no se ha hecho hasta ahora, eso es algo que se tiene que, pensemos que hay cambios simultáneos que son, al mismo tiempo se cambia la canciller, que se cambia el embajador de México en Estados Unidos, Miguel Bazañas, que se cambia el subsecretario para América del Norte, que es Carlos Pérez Verdía, y que se cambia el subsecretario para cuestiones multilaterales, quedando en lugar de Gómez Robledo, Miguel Ruiz Cabañas. Y de América Latina. Y el de América Latina también, porque sale Vanessa Rubio, ¿no? Y es la única posición en bueno, en el caso de Miguel también es una persona del Servicio Exterior, América Latina también, sí. Pero es como que de repente se rearma la Cancillería a la mitad del sexenio, en un momento en donde deberíamos tener ya totalmente explayando la estrategia de política exterior para funcionamiento de las reformas estratégicas de México, las reformas que se hicieron en el 2013, claro. Y que en este momento, con estos cambios hacia afuera, no nos dejan materializar ni construir una confianza ni en Naciones Unidas, ni en el tema de refugiados con el mundo árabe, y por supuesto en lo que es la campaña electoral, ¿no? En América del Norte. Tú dices en términos de reformas estructurales, pero todos estos cambios, incluido el subsecretario de Derechos Humanos, se produce justo unos días de que sea la reunión de revisión de derechos humanos en la ONU, la visita del alto comisionado de Derechos Humanos a México. Claro. Entonces, pues ahí también no solo es el cambio estructural, sino la crisis de derechos humanos que venimos sufriendo desde hace un año. Sí, digamos que la curva de aprendizaje se da, ¿no? Y no se puede ajustar fácilmente en ese tipo de situaciones como está el mundo, ¿no? Y ahí sí creo que el timing ¿Por qué este reajuste, digamos, justo a mitad pues coincidió con que fue el momento en que dijo vamos a cambiar a varios secretarios y una vez hizo cambios profundos, ¿no? Pero llega una nueva secretaria de Relaciones Exteriores y también produce movimientos, ¿no? Desde un subsecretario que se va a competir por ser rector a la UNAM, ¿no? Así es. Entonces, otro posiblemente se va a París o no sé qué pase, pero de alguna manera sí me parece que fueron muy apresurados, ¿no? Los cambios, y eso de alguna forma impacta en esa situación. Pero repito, yo creo que los 70 años de la ONU merecían llevar temas profundos. Digamos que ayer habló de la Agenda 2030, pero de alguna manera el día de hoy sí me pareció que estaba fuera de cancha, ¿no? Llevar el tema del populismo. ¿Y a quién le habla? ¿A quién le habla? Es que el problema, ¿Quién es el interlocutor? una vez más tenemos el problema en donde no acabamos de salir, de vernos hacia adentro como si fuéramos el ombligo del mundo, ¿no? Entonces, aquí es un grave problema, ¿no? O sea, definitivamente, en lugar de aprovechar la cancha que te da el ambiente de lo internacional, el escenario y el espacio de Naciones Unidas, esa ventana de oportunidad, tratas de hablarle a las fracciones internas, políticas internas que están completamente divididas, como si te fueran a escuchar desde Naciones Unidas. Es un lenguaje retórico, ¿no? Perdónenme los dos, se nos fue el tiempo, me están ahí correteando, pero muchas gracias. Yo creo que dimos un buen repasón
un buen repasón a la Asamblea General de la ONU. Muchas gracias. Que estés muy bien. Buenas Susana noches. Chacón, muchas gracias. Fausto Pretelín. Gracias, Pepe. Y sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí 7:30 desde la Esquina de Información. Mientras tanto, pásenlo muy bien.